Vamos a iniciar con el proyecto de investigación que corre a cargo de su servidor, que es cómo inducir crecimiento muscular óptimo a corto plazo en pacientes con sarcopenia que se someten a un programa de pérdida de peso. Primero que nada tenemos que saber que en la práctica profesional cotidiana de pérdida de peso, todos los profesionales de la salud nos enfrentamos a una creciente presentación de pacientes con sarcopenia o bajos índices de masa musculoesquelética. En nuestro país, a pesar de que ya hay algunos protocolos de investigación que hablan sobre el tema, no nos otorgan características importantes de otros proyectos de investigación respecto a la sarcopenia en otras áreas del mundo, como es Europa. Prácticamente hablaríamos de Italia y España como uno de los principales países que más estudian el fenómeno de sarcopenia de distintos orígenes. En nuestro país no contamos con estadísticas completas ni con información que nos diga cuánta población en un programa de control de peso presenta este problema de salud. Me voy a hacer un pequeño zoom con respecto a esta zona en amarillo. Eso que están viendo ustedes aquí es un examen de composición corporal a cargo de un estudio de bioimpedancia eléctrica en el cual observamos, repito, en el recuadro en amarillo, una cuestión que dice control de músculo. En este dispositivo, cuando sale un valor numérico con un signo de más, significa que hace falta recuperar dicho tejido. En este caso, a este paciente le hace falta recuperar 4.8 kilogramos de masa musculoesquelética. Ahora bien, ya vimos ese pequeño detalle. Ahora vamos a platicar sobre otros factores que son ampliamente relevantes, que son la definición. ¿Cómo poder apoyar a un paciente si no tenemos claro qué es este proceso? La sarcopenia es una condición clínica anormal que es prepatológica, que se caracteriza por la pérdida de masa musculoesquelética y por la función de la misma. Aunque es una enfermedad que se presenta comúnmente en los adultos mayores, en los ancianos, su desarrollo también puede estar asociado en edades más tempranas con otro tipo de condiciones como son la baja actividad física, los regímenes alimentarios bajos, pues sobre todo en derivados cárnicos y carne, como son las dietas veganas o las vegetarianas. Aparte de ello, recordemos que nuestro país es uno de los países a nivel mundial con mayor índice de sedentarismo. En los objetivos podemos observar algo que me interesa a mí conocer, en los objetivos generales y específicos. En los objetivos generales me concentro en pedir, a través de este protocolo, mejorar la concentración de masa muscular de aquellos pacientes que ingresan a un programa de control de peso y presentan sarcopenia. Dentro de los objetivos específicos, ganancia muscular en pacientes en un programa de pérdida de peso. Asimismo, pérdida de tejido graso respecto a los valores de referencia ideales para mujeres en etapa adulta y hombres, en este caso del 18 al 28% de concentración de tejido graso en las mujeres, 10 a 20% en los hombres. Otro objetivo que yo busco, que es un objetivo muy en específico, es utilizar mecanismos de alimentación rica en proteínas sin generar afectaciones a nivel gastrointestinal, renal o hepático. Delimitemos el tema. Este estudio, ¿hacia quién va dirigido? Está dirigido a todo aquel paciente adulto que presente sarcopenia. En este caso lo vamos a verificar por un método que es bioimpedancia eléctrica, que tiene un alto nivel de especificidad. El dispositivo del cual vamos a hablar un poquito más adelante presenta una especificidad de alrededor del 97-98%, lo cual nos da un alto índice de credibilidad. Entonces, todo aquel paciente que ingrese a control de peso, pero requiera recuperación muscular, debe ser candidato a estar dentro de este proyecto de investigación. ¿Qué población vamos a estudiar? Yo trabajo en varios centros de atención de control de peso, pero nos vamos a enfocar en el sitio conocido como Celaya, Guanajuato, como nuestra área de estudio. Ahora bien, vamos a hablar de criterios de inclusión y exclusión. En los criterios de inclusión vamos a pedir que todo aquel participante sea mayor a 18 años y menor de 70, que presente precisamente bajos índices de masa musculoesquelética
y se encuentra asimismo en control de peso en la ciudad de Celaya. Los criterios de exclusión evidentemente serán cualquier paciente fuera del rango de edad que estamos manifestando que ingrese a control de peso aún presentando sarcopenia. 2. Pacientes que presenten insuficiencia hepática aguda o crónica, alguna hepatopatía crónica causante de cirrosis o insuficiencia renal en cualquiera de sus modalidades, aguda o crónica. También a quienes vamos a excluir pacientes atendidos en alguna otra unidad fuera de la ciudad de Celaya, Guanajuato. En el tema de los antecedentes, hay mucha bibliografía, como yo les mencionaba, sobre todo en Europa a nivel España e Italia. Uno de los antecedentes que más me gustó dentro de la investigación fue que la pérdida de peso es la piedra angular de la terapia para personas con obesidad, porque esto mejora la calidad de vida y ayuda a mejorar o resolver factores de riesgo como son aparición de diabetes, enfermedades cardiovasculares o coronarias y algunos tipos de cáncer. Se cree que los beneficios potenciales para la salud de la pérdida de peso inducida por dieta están comprometidos en cierta medida por el tejido corporal magro, lo que conocemos como masa musculoesquelética, lo que puede aumentar el riesgo de sarcopenia. Hay algunos estudios que nos dicen por ahí que por cada 10 kilogramos de peso que pierde un paciente puede perder de esos 10 kilos de peso alrededor del 20% en tejido muscular, el resto sería tejido graso y líquidos. Entonces es bien importante. Y una forma de visualizarlo es, por ejemplo, en esta tomografía de un miembro pélvico, de una pierna, entre una paciente joven y una paciente adulto mayor. En los dos diagramas que nosotros podemos observar, veremos que en la parte superior encontramos una pierna con mayor volumen, mayor tono muscular. ¿Por qué? Porque se ven más definidos los grupos musculares. En tanto que en el parámetro inferior, una persona de la tercera edad, un poco más de edad, 65 años, que tiene antecedentes de posmenopausia, que tiene antecedentes de sedentarismo y asimismo sabemos que podemos observar falta de tono muscular, disminución del calibre muscular asociado a la edad, entre muchas otras cosas. Hablando de bases teóricas, sabemos que el músculo desempeña un papel central en el metabolismo de proteínas de todo el cuerpo al servir como el principal reservorio de aminoácidos para mantener síntesis de proteína en tejidos y órganos vitales, en ausencia de absorción de aminoácidos a nivel intestinal y que nos van a ayudar sobre todo a generar precursores gluconeogénicos hepáticos. ¿Esto qué significa? Que el músculo, aparte que genera síntesis proteica y genera un aumento en el metabolismo de las proteínas, no podría existir como tal si nuestra ingesta alimentaria no se diera a base de alimentos ricos en proteínas, como los antes mencionados, carne y derivados cárnicos. El metabolismo muscular alterado juega un papel clave en la génesis y por lo tanto en la prevención de muchas afecciones comunes y enfermedades crónicas, incluyendo por ejemplo enfermedad articular degenerativa, algunos otros problemas, sobre todo de carácter cardiometabólico. No obstante, el mantenimiento de la masa muscular, la fuerza y la función metabólica adecuadas raramente o casi nunca han sido objeto principal de las recomendaciones para la ingesta dietética. Se tiene muy pocas bases o mucho campo de estudio, pero realmente nosotros como profesionales no nos dedicamos a resolver ese tipo de problemas. Más bien nos dedicamos en la mayoría de los casos a ayudar a bajar y no a ganar tejido muscular. Y cuando me refiero a ganar, es ganar masa muscular, y cuando me refiero a perder no es músculo, sino más bien perder peso como tal. Este pequeño diagrama es una forma de ejemplificar a un paciente adulto joven con sarcopenia. Empezamos con atrofia y terminamos con sarcopenia. Si se dan cuenta en el diagrama del lado derecho, observamos que la persona del lado derecho se ve con una mejor constitución física, un grupo muscular más definido y por lo tanto con un mayor crecimiento muscular. En cambio, el de la parte anterior o el que le precede tiene un calibre mucho menor de masa muscular, por lo tanto tiene mayor acúmulo de grasa, porque ese espacio que deja el músculo normalmente lo acumulas con grasa para que siga manteniendo la forma, o simplemente no existe y empezamos a perder arquitectura física.
Hablemos de formas de medir la pérdida de masa muscular. El efecto de pérdida de masa muscular se evalúa, desde hace ya mucho tiempo, haciendo cambios en el volumen mediante resonancia magnética o tomografía computada. En antaño se utilizaban plicometrías para evaluar sobre todo el excedente de tejido graso en ciertas áreas del cuerpo. Y nosotros sabemos que en la práctica profesional cotidiana se cuentan desde hace ya mucho tiempo, más de 20 años, con equipos de composición corporal que han venido a reemplazar las prácticas precisamente obsoletas como son las plicometrías y algoritmos aritméticos como eran aquellas cifras en las cuales nosotros hacíamos una especie de ecuación en la cual el paciente sabía cuánto tenía de tejido graso de acuerdo a sus características antropomórficas